La creación y el pecado original. Tratar de evitar el sufrimiento, como y donde sea que se presente, indica siempre que quien lo hace es fundamentalmente un no iniciado. Herbert Fichte. Debes comprender, de 1 haz 10 y al 2 déjalo ir, y el 3 hazlo ya, así eres rico. El 4 piérdelo, de 5 y 6 así dice la bruja, a 7 y 8, así está consumado. El 9 es 1 y 10 es ninguno. Esta es la tabla de multiplicación de las brujas. Goethe. La tabla de multiplicación de las brujas de Goethe casi ya no es comprensible para el hombre de hoy. Se supone con frecuencia que se trata de un mero juego de palabras sin mucho sentido, lo que en el caso de Goethe no deja de ser una suposición bastante audaz. Ya hemos hablado de la polaridad del tiempo, de su aspecto cualitativo y cuantitativo, así como tendremos en cuenta ahora el lado cuantitativo del tiempo. También con los números conocemos solamente la cantidad. El número 3 para nosotros representa siempre una cantidad, 3 manzanas, 3 libros, 3 grados, etc. Pero también los números poseen el aspecto del polo opuesto de la calidad. Si se aprende a comprender la calidad de los números, estos se revelan como la matriz y los símbolos primordiales de la creación. Pitágoras, iniciado en las disciplinas esotéricas en Egipto, enseñaba que el número es la última piedra de construcción, la raíz de este mundo. Si bien proveyó a las matemáticas de teoremas válidos hasta el día de hoy, consideraba todos los números y relaciones matemáticas en primer lugar desde el punto de vista cualitativo, como parábola de una realidad superior. Este es exactamente el criterio que distingue a un espíritu genial de sus seguidores. Después de descubrir la ley de gravedad, Isaac Newton se dedicó a traducir la Biblia y escribió, entre otros libros, sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis según San Juan. Usó la ley de la gravedad solamente como parábola y con esto consiguió el modo de pensar vertical. Sus seguidores y sucesores utilizaron la ley de la gravedad para satisfacer su curiosidad y así dieron testimonio de su falta de comprensión. Los números, al igual que los idiomas, no son algo creado o pensado por el hombre, sino algo encontrado por él. Los números son cualidades primordiales, realidades de un orden mayor. Los números, si se los mira bien, revelan las leyes y los secretos de esta creación, reflejan el proceso de la creación. Por eso, dentro del marco útil y necesario para estas consideraciones, veremos algunas características cualitativas de los números, sin pretender agotar ni remotamente con esto el enorme campo de la mitología de los números. En el esoterismo, al tratar con los números, se aplican sobre todo dos operaciones de cálculo, la reducción y la adición teosóficas. La reducción teosófica consiste en retrotraer a una sola cifra un número compuesto por varias cifras. Esto se consigue si se suman las cifras de que se compone el número tantas veces como sea necesario hasta que queda una sola cifra. Esto se conoce como la formación de las sumas transversales. Por ejemplo, 10 es igual 1 más 0 igual a 1, 11 es igual a 1 más 1 igual a 2, 12 es igual a 1 más 2 igual a 3, 13 es igual a 1 más 3 igual a 4, 2311 es igual a 2 más 3 más 1 más 1 igual a 7, 666 es igual a 6 más 6 más 6 igual a 18 igual a 9. De esta operación se deduce que todos los números, sin excepción, son solamente distintas presentaciones de las primeras 9 cifras. No hay más que 9 cifras. Al terminar con ellas, se cumple el primer ciclo, 0. Podemos escribir 10.
A partir de ahí comienza un nuevo desarrollo de 1 a 9, solamente en otro nivel. Así las cifras del 1 al 9 forman la matriz básica de toda evolución y de todo proceso de creación. La adición teosófica consiste en sumar en forma aritmética todas las cifras de un número, desde su unidad hasta su propio valor matemático. Por ejemplo, el valor teosófico del número 3 es 1 más 2 más 3 igual a 6. El valor teosófico del número 4 es 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10. El valor teosófico del número 7 es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 igual a 28. El 28 se reduce a 2 más 8 igual a 10, igual a 1 más 0, 1. De ahí resulta que 4 igual a 10 igual a 1, 7 igual a 10 igual a 1, o sea 4 igual a 7. Si usamos estas dos operaciones de manera sistemática, se muestra una estructura inherente a la construcción de los números. Hallamos que los números 1, 4, 7 y 10 son todos iguales a 1, porque 1 es igual a 1, 4 es igual a 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10, 7 es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 igual a 28 igual a 10 igual a 1. 10 igual a 1. Aquí se puede observar que la construcción de los números se puede descomponer en pasos triples, porque el número 4 representa la unidad 1 en un nivel más elevado. Así podemos escribir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y así sucesivamente. Vemos que todos los números de la primera línea vertical, 1, 4, 7, 10, 16, 19, etc., no son más que distintas formaciones de la unidad. Para controlar 1 igual a 1, 4 igual a 1 más 2 más 3 más 4 igual a 10 igual a 1, 7 es igual a 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 igual a 28, igual a 10 igual a 1, 10 igual a 1 más 0 igual a 1, 13, 1 más 3 igual a 4 igual a 1, 16 igual a 1 más 6 igual a 7 igual a 1, 19 igual a 1 más 9 igual a 10 igual a 1 y así sucesivamente. Es decir, que todos los números en su análisis último se reducen a la secuencia de los primeros 4 números en la disposición siguiente, 1, 2, 3, 4. Toda creación y toda evolución consiste en un paso triple. En el cuarto paso ya empieza una repetición de la primera trinidad en un nuevo nivel. Este saber es muy antiguo en los círculos esotéricos y ha sido transmitido en muy variadas formulaciones, como por ejemplo en las enseñanzas de los 4 elementos, en el Tetraquis de Pitágoras, en el Tetragrammatón de los cabalistas, Hod, Hei, Bau, Hei, etc. Estos 4 primeros números se asignaron a las ideas primordiales siguientes. El primero, 1, presenta la unidad original, de la cual sale el impulso. Por eso es el principio activo, creador, masculino. El segundo, 2, es el principio femenino, receptivo, pasivo, que puede recibir al impulso creador del 1, oposición antagonismo. El tercero, 3, es el resultado de la relación entre la unidad 1 y la oposición 2, es neutral. El cuarto, 4, no es en sí nada nuevo, es bipolar porque por un lado representa el resultado pasivo de la primera tríada de la creación, 4 es número par igual a femenino, pero por otro lado es al mismo tiempo un nuevo comienzo activo en un nuevo nivel, 4 igual a 1, pero el 1 es positivo. En nuestro tiempo encontramos esa ley arquetípica en la dialéctica, tesis, antítesis, síntesis. Pero también la teoría clásica de los 4 elementos expresa la misma relación.
El fuego es el principio activo, creador. A él le sigue como polo opuesto o antagónico el agua, que es receptiva, pasiva, moldeable. El elemento aire establece el equilibrio entre estos dos polos opuestos y es el mediador neutral. El fuego, el agua y el aire son los tres principios primordiales a los que sigue como cuarto la tierra. Pero la tierra no es un principio puro, sino una mezcla de los tres primeros. El resultado es al mismo tiempo un nuevo comienzo en otro nivel. Así los elementos clásicos son principios arquetípicos que no se deberían confundir con las formas fenoménicas concretas: fuego, aire, agua y tierra, si bien también ellas son representantes de los principios correspondientes. Para poder reconocer este principio arquetípico, de 4 eslabones en los más diversos sistemas y símbolos, se presenta a continuación una matriz que da de manera vertical las distintas analogías simbólicas de los 4 primeros principios primordiales. Esta tabla permitirá reconocer que en última instancia todos los sistemas, culturas y religiones representan siempre las mismas relaciones universales y se distinguen solamente por los símbolos y el idioma. En la estructura de nuestros números, la creación se efectúa siempre en pasos triples, y más allá, jamás se puede crear nada básicamente nuevo, sino solamente repeticiones de la primera tríada. La misma relación se puede demostrar geométricamente. El equivalente geométrico del número es el triángulo. Todas las correspondencias geométricas ulteriores de la cifra 3 se construyen exclusivamente con triángulos, lo que a su vez demuestra que la tríada representa la creación básica y que al partir del número 4 no hay más que repeticiones. 3 igual triángulo, 4 cuadrado, 5 pentagrama, 6 hexagrama, 7 estrella de 7 puntas, 8 estrella de 8 puntas, 9 estrella de 9 puntas, 10 estrella de 10 puntas, triángulo, cuadrado, 2 triángulos, 3 triángulos, 2 triángulos, 4 triángulos, 4 triángulos, 5 triángulos y 6 triángulos. Si empleamos el desarrollo de la serie de los números como clave de analogía para el proceso de la creación, no debe sorprender que desde siempre se haya identificado el número 1 con el Dios creador, con el Dios todo uno. El concepto de Dios es el nombre de aquella unidad que no le es accesible al hombre, pero es forzosamente deducible de la experiencia de la polaridad. Si el hombre se reconoce como un ser polar con una conciencia limitada por la ley de la polaridad, resulta que tiene que haber una unidad para esa polaridad. Al encontrar una dualidad, esta tiene que haber surgido forzosamente de una unidad. Sin unidad no hay polaridad. Sin creador no hay creación. Sin padre no hay hijo. Al igual que se puede deducir de la existencia de un niño la existencia de un padre, de la existencia del mundo polar se puede deducir con la misma seguridad la existencia de un creador no polar único. Esa unidad original no accesible para nosotros es la que llamamos Dios. De esta definición sigue que toda idea que nos hacemos de ese Dios debe ser por fuerza errónea, porque toda representación humana es polar y nunca puede expresar adecuadamente algo no polar. Compárese el primer mandamiento. No te liarás imágenes ni parábolas. El número 1 nunca puede ser realizado en sí mismo, sino puede ser percibido solamente en su expansión. Así también Dios es palpable solo a través de su creación.
El número 1 no se deja multiplicar ni cambiar porque 1 multiplicado por 1 es 1 y dividido por 1 es 1. El 1 contiene en sí todas las posibilidades, en él están latentes todos los demás números. Y de la misma manera, el 1 está contenido en todos los demás números, cuando estos entran en el mundo de las formas fenoménicas. Todo esto es también válido para la deidad. En ella está contenido todo, pero también ella está siempre contenida en la creación. No puede haber nada fuera de Dios. Él no puede ser aumentado ni disminuido por nada, es indivisible. El número 1 está contenido en todos los demás números, pero él no contiene ningún otro. Dios abarca el universo, pero el universo no alcanza a contenerlo. Cuando hablamos de un Dios único, significa que él tiene que abarcar todo lo que realmente existe. Nada puede existir fuera de él, si no, no sería el único. Él tiene que ser infinito en el tiempo y el espacio, porque lo infinito y lo limitado, el principio y el fin, son conceptos polares. Pero todas estas formas se subordinan a las condiciones del tiempo y del espacio, son finitas y limitadas, pero Dios es espíritu puro, infinito y viviente. En el estado de esa unidad no hay conocimiento, porque el conocimiento está atado al sujeto y al objeto. Necesita de la polaridad. Para expresarlo en idioma humano, el proceso de la creación empieza en el momento en que la deidad quiere ser consciente de sí misma, cuando quiere conocerse a sí misma. El uno no se puede percibir a sí mismo como uno, mientras no haya otra cosa que no sea el uno. El uno activo debe proyectar de sí un polo opuesto que le sirva de espejo. Así es como nace el 2, como número femenino, pasivo, reflejados. Se hizo la partición, se ha creado la base para un mundo polar, contrastante, pero del 2 forzosamente se produce el 3, ese tercer punto que compensa la tensión de los polos opuestos, los neutraliza. El 3 es el resultado de la polaridad, capaz de procrear y reúne la dualidad nacida del 1 en una nueva unidad más elevada, la Trinidad. Eliphas Levi lo dice en las palabras siguientes: si Dios fuera solamente uno, no sería nunca creador ni padre. Si Él fuera 2, habría un antagonismo o una separación en el infinito, y eso significaría para todas las demás cosas separación o muerte. Por eso Él es 3, para poder crear de sí mismo y a su imagen y semejanza la cantidad infinita de seres y números. El 3 representa por consiguiente la creación perfecta, pero antes de haber entrado en el dominio material. Todas las religiones tratan de expresar este misterio de la Trinidad correspondiente, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Brahma, Vishnu y Shiva, Isis, Osiris y Horus. También en las expresiones populares se considera el 3 como número perfecto y completo. Se toca madera 3 veces, se dice adivina 3 veces, se dice no hay 2 sin 3, en los cuentos de hadas siempre hay que resolver 3 problemas, etc. El 3 abarca el espacio a lo largo, a lo ancho y a lo alto. El tiempo se escalona en pasado, presente y futuro. Hay 3 colores básicos, azul, rojo, amarillo. La materia tiene 3 estados, sólido, líquido, gaseoso. En la música tenemos el acorde de 3 notas. En la alquimia, los 3 elementos esenciales, sal, azufre y mercurio. Podremos seguir con estos ejemplos al infinito. Pero aquí solamente queremos indicar que la creación se construye en todos los niveles por pasos triples. Cada diferenciación ulterior es siempre solamente una repetición de la tríada en un nuevo nivel. La deidad, cuando entró en la tríada, está más cerca de la experiencia del hombre que el Dios no manifestado del Uno. Dios se ha transformado en creador, que si bien ha proyectado la creación desde sí mismo, ésta sigue estando dentro de él, es abarcada por él y nunca puede enfrentarse con él, porque entonces Dios dejaría de ser el único y total. Esta representación es una paradoja para el hombre, porque el hecho de que Dios da vida a la creación a partir de sí mismo
deducimos que la creación está separada de su creador y que es distinguible de él. Pero esta presunción es errónea, porque nunca puede haber nada fuera de ese Dios que lo abarca todo. Si se sigue ese pensamiento hasta el final, se muestra que en realidad el universo no existe. El universo es finito, mutable, polar, pero el Dios único es infinito, sin límites, todo uno. Por eso no puede existir nada fuera de él, pero él mismo tampoco puede ser el universo. Los sabios aclaran este problema con la indicación de que la creación entera no es más que un sueño de Dios, una creación espiritual, porque todo es espíritu. Así como un hombre da a luz una idea, sin que esa idea esté ahora fuera de ese hombre, no siendo al mismo tiempo idéntica con él, ni siendo una parte de él, así también este universo es la creación espiritual de un Dios que sueña. El todo crea en su espíritu infinito innumerables universos, que existen durante eones, pero para el todo, la creación y la evolución, la declinación y la muerte de millones de universos no es más que un abrir y un cerrar de ojos. Si volvemos a la analogía de la serie de los números, alcanzamos con el número 4 el nivel denso material. El 4 es el número de la materia, sus símbolos son el cuadrado o el cubo. Si desplegamos un cubo, tenemos una cruz. Así el hombre está clavado a la cruz de la materia, crucificado por la polaridad del espacio y el tiempo. Solamente en la intersección de la cruz, el espacio y el tiempo se encuentran en un solo punto, se da la liberación de la polaridad. Por eso desde los tiempos, la cruz es el símbolo del apego a la materia y a la vez también de la redención de la materia. Si hemos entendido el significado cualitativo de los 4 primeros números, por ahora no es necesario seguir con los demás. Hay 9 números, es decir, 3 veces 3. Esto quiere decir que la creación se manifiesta en 3 niveles, surgiendo así los 3 mundos de los cabalistas. Sería demasiado tratarlos más detalladamente. Estos 3 mundos existen tanto en el más pequeño de los mundos como en el más grande. Según el axioma, como es arriba, así es abajo. Se puede transferir esa Trinidad de Dios a todas las formas visibles mediante analogías, desde el universo hasta el hombre mismo. Así, en el esoterismo, se habla de un mundo mental, uno astral y uno material, a los que en el hombre le corresponden sus cuerpos mental, astral y material, o en otras palabras, espíritu, alma y cuerpo. La historia bíblica de la creación. Es importante distinguir los diferentes mundos para comprender la historia bíblica de la creación. En el primer libro de Moisés, el Génesis, se describe en el capítulo 1 la creación del mundo, cómo Dios creó en 7 días. Recuérdense los 7 principios arquetípicos: el cielo y la tierra, la luz y la oscuridad, las plantas, los animales y el hombre. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre las bestias salvajes y sobre los reptiles de la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La historia de los 7 días de la creación del primer capítulo de Génesis se refiere expresamente no al mundo material, sino a las ideas arquetípicas. Dios creó al hombre como varón y mujer, la imagen del hombre como tal, que en ese escalón todavía es andrógino, porque solo en el segundo capítulo del Génesis se nos informa de la creación de Adán como ser viviente con alma. Capítulo 2, versículo 7. Yahvé Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Sopló en sus narices un hálito de vida, y el hombre se hizo un ser viviente. En el versículo 19 continúa: y Yahvé Dios formó de la tierra toda clase de animales del campo y aves del cielo, y las llevó donde el hombre. Los versículos 21, 23, 25 informan finalmente sobre la creación de la mujer. Entonces Yahvé Dios infundió al hombre un sueño pesado,
y mientras dormía tomó una de sus costillas, y el hueco lo llenó de carne, después de la costilla tomada al hombre. Yahvé Dios formó una mujer y la llevó donde el hombre. Y entonces éste exclamó: ahora sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A esta se la llamará varona, porque del varón ha sido tomada. En hebreo, hombre se dice ish, mujer ichcha. Andaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no sentían rubor el uno del otro. Citar esto de manera tan completa tiene su razón. Es para aclarar algunos puntos dignos de atención que muchas veces llevan a malos entendidos. El Génesis relata consecutivamente varias creaciones. La creación en 7 días del primer capítulo se refiere al mundo de las ideas, ya ahí se crea el hombre, pero solamente se dice que fue creado a semejanza de Dios. Este es el Adán Kadmon de los cabalistas, la idea arquetípica del hombre, que no necesariamente tiene que tener mucho que ver con el hombre concreto, como lo conocemos y representamos nosotros. El hombre que se creó en el primer capítulo es la imagen ideal, que todavía no ha caído en el pecado y por tanto todavía no es material. La tan frecuentemente citada semejanza del hombre con Dios no se puede aplicar al hombre concreto de nuestro mundo material, sino que representa en el mejor de los casos una meta hacia donde la humanidad tiene que evolucionar. Vosotros sed perfectos, como es perfecto vuestro Padre Celestial. Sermón del Monte, Mateo 5:48. Ya en el primer capítulo, Dios creó al hombre como hombre y mujer. Solo mucho más adelante sigue la descripción de cómo formó a Adán de la tierra y después crea a la mujer de la costilla. El hombre en este primer nivel, en el mundo de las ideas, es hombre y mujer en uno, es andrógino porque aún no ha entrado en la polaridad. Ya en el primer capítulo, al mismo tiempo que la creación del hombre, también se describe la creación de las plantas y de los animales. Pero en el segundo capítulo se nos informa que la creación de los hombres, plantas y animales se vuelve a producir, esta vez se forman sus figuras de la tierra. Porque en el segundo capítulo se repite todo el proceso de la creación, que en el primer capítulo ya había concluido con el 7º día de descanso, y esto en otro nivel, en otro mundo. Si la primera creación se produjo en el nivel espiritual de las ideas arquetípicas, la segunda creación, segundo capítulo, se refiere al nivel de la otorgación de las formas. Solamente en el segundo capítulo se realizan las formas cuando Dios le sopló el hálito de vida al hombre. Este se transforma en un ser viviente con alma. Compárese el significado de la palabra griega psique, alma, soplo. Por más que las formas se hayan creado en ese nivel, los cabalistas los llaman Yetzirah. Todavía no tiene nada que ver con nuestro nivel material. Más bien es la creación de la matriz astral anímica, que más tarde servirá como modelo para su realización material. El hombre sigue siendo andrógino en este nivel, contiene los dos sexos en sí, lo que queda bien claro cuando se saca el polo opuesto posterior mujer desde dentro del hombre y no es algo que viene de afuera. Al decir que no reconoció en su desnudez, se nos muestra que en ese nivel el hombre estaba todavía totalmente en la unidad del alma. Todavía no podía reconocer en su conciencia la polaridad. Por esto se dice de él que aún estaba en el paraíso y podía hablar con Dios y los animales, lo que no es más que circunscribir el hecho de que vivía en la conciencia de la totalidad, que su conciencia todavía no estaba individualizada, que no se distinguía aún de la conciencia cósmica. Estar en la unidad quiere decir ser uno con todo, solo en la polaridad se separa el yo del no yo. El paraíso es el símbolo de la unidad, en la que el hombre se hallaba originalmente. Todavía no estaba separado de Dios, su origen, todavía no había separación de los sexos, todavía no había conciencia de la individualidad. La expulsión del paraíso. Ya dijimos que el conocimiento está ligado a la polaridad. Por ello el hombre del paraíso tenía prohibido comer del árbol del conocimiento, porque esto lo transformaría en mortal. El hombre en el paraíso poseía conocimiento cósmico, pero no conocimiento.
Vino la serpiente desde el árbol y convenció al hombre de que tomara el camino del conocimiento. Al comer el fruto prohibido, el hombre pudo ver el bien y el mal, porque así cayó de la unidad a la polaridad de la conciencia, se separó de la unidad, y con esto se volvió pecador. El pecado es la separación de la unidad original, por lo cual todo hombre es pecador, pues polaridad y pecado es lo mismo. La Iglesia llama a esta relación el pecado original. El pecado es el precio del conocimiento. Con demasiada frecuencia se pasa por alto esta relación entre conocimiento y pecado. La expulsión del hombre del paraíso o el estado de conciencia de la unidad es la caída del hombre en la polaridad y al mismo tiempo en la materia. Solamente el hombre material es mortal. Solo el mundo material es pecaminoso. Todo el mundo material es pecaminoso, ha caído de la unidad y anhela regresar a ella. La materia densa es la expresión de la mayor distancia del origen de la luz original. La materia simboliza la oscuridad. Los cabalistas definen el mal como falta de luz. Así la materia poseía desde siempre los atributos del mal, de la oscuridad, de lo satánico. Por eso también se llama a Satanás con razón el señor de este mundo, el polo opuesto a la luz. La precipitación de la luz en la oscuridad material es la involución, cuyo movimiento descendente se transmuta en su punto más bajo en un movimiento ascendente en una evolución. De la misma manera en que el péndulo en un punto determinado se mueve según la ley en la dirección de esta, el movimiento descendente de la involución se transforma en un movimiento ascendente, la evolución. Es la nostalgia inherente en todos los seres vivientes que impulsan a todos a buscar permanentemente su verdadera patria. El hombre llama a esta nostalgia la búsqueda de la felicidad, pero la felicidad es siempre equivalente a superar la polaridad y a reencontrar la unidad. En el nivel material corporal, esa búsqueda de la unidad se llama sexualidad. La polaridad que se manifiesta corporalmente como sexo se supera en el acto sexual y se vive la felicidad de la unidad en el orgasmo. En el breve momento de esa unidad corporal el hombre ya es semejante a Dios y puede realizar algo que como hombre polar no puede engendrar vida. Pero la felicidad que resulta de la unión de los cuerpos no es duradera, por eso el hombre trata de alcanzar una y otra vez esa felicidad a través de la repetición frecuente. El mundo corporal está subordinado al tiempo, por eso toda felicidad material y corpórea es fugaz. Pero si transferimos las experiencias de la sexualidad al nivel psíquico y espiritual, entonces se ve claramente que el anhelo de la humanidad por la felicidad duradera solo puede ser saciado por el retorno a la unidad de la que alguna vez salimos. Esta fusión definitiva de la conciencia propia, pequeña y limitada, con la conciencia grande, cósmica, que lo abarca todo, se describe como meta en diferentes imágenes y con distintos nombres en todos los sistemas religiosos y esotéricos: la boda química de los alquimistas, la conjunctio oppositorum, la unio mística, la boda mística, la iluminación, etc. Todas estas imágenes y denominaciones significan lo mismo, el retorno a la unidad divina. Pero este paso está inseparablemente ligado al renunciamiento del ego, porque mientras el hombre sigue fortaleciendo el carácter dominante de su ego, sigue cimentando la polaridad. Mientras haya un yo, también habrá algo que es no yo. Cada yo quiero eleva el muro que separa al hombre de la unidad. Por esto, todas las religiones enseñan a los hombres a amar al prójimo, porque solamente el amor es capaz de superar el carácter dominante del ego. Podría surgir la pregunta de por qué entonces se ha manifestado la creación, cuando su verdadera meta es la unidad original. Es siempre algo aventurado contestar esta pregunta porque llegamos a ámbitos tan alejados de la conciencia humana que los pensamientos humanos generalmente no son adecuados para esos problemas. Pero la manera de pensar por analogías da la posibilidad de aproximarse a una respuesta, por lo menos a través de imágenes y parábolas. Cuando la creación vuelve a su origen,
vuelve más rica, más consciente que cuando se separó de la unidad. El camino de aprendizaje, justamente por esa individualización tan alta, trajo conocimientos que al fin y al cabo enriquecen la unidad. Así nos lo cuenta el mito de Lucifer, el portador de luz, a quien Dios justamente amaba tanto porque rompió con la ley de la unidad, cayó y pecó. Él volverá un día, por su propia voluntad, purificado por el conocimiento, y Dios se alegrará. Como el Padre, cuando volvió al Hijo pródigo, para él, el Padre sacrificó un cerdo y celebró una fiesta. El significado central del hombre en la historia de la creación reside justamente en su caída para adquirir el conocimiento. Así que no se trata aquí de maldecir este mundo material, terrenal, ni de exorcizar su carácter pecaminoso, ni de alentar al hombre a huir cuanto antes de todo lo terrenal y a buscar la felicidad en un nivel pseudo-espiritual. Desgraciadamente esto es lo que pasa muy a menudo en círculos que piensan que lo esotérico es huir del mundo, a pesar de que un problema no se redime haciendo un gran desvío alrededor, sino solamente enfrentándose con él. Huir de este mundo nada tiene que ver con dominarlo o redimirlo. Jesús enseñó el camino de la redención, que consiste justamente en sumergirse totalmente en la condición humana, en imágenes sin fin. La Biblia expresa ese descenso. La luz llegó a la oscuridad, por eso festejamos la Navidad, el nacimiento de la luz, en el día de la mayor oscuridad exterior, en el solsticio de invierno. Jesús nació en un establo, en la pobreza, trató con publicanos y prostitutas, sufrió injusticias, padecimientos y muerte, descendió al infierno. Solo cuando el hombre baja totalmente a la oscuridad se vuelve maduro para emprender el ascenso. Frente a esta ley fracasan todos aquellos que quieren usar las enseñanzas esotéricas como una coartada para no poder dominar su vida cotidiana o por no querer hacerlo. Mientras el hombre tiene un cuerpo material, está ligado a la polaridad. Todo incumplimiento o traspaso de la polaridad lo hará caer indefectiblemente. Un árbol puede ensanchar su copa y desarrollarla solamente en la medida en que desarrolla también las raíces. Cuando deja de formar raíces, por hacer la copa, el primer golpe de viento lo hará caer. La formación de la copa siempre tiene que estar en correlación con la formación de las raíces. El dirigirse hacia arriba tiene que estar siempre asegurado en el polo opuesto. Uno no escapa a la oscuridad por no querer verla. Hay que tomarse trabajo de transmutarla en luz, si no se quiere seguir arrastrándola tras sí como una sombra. Si se quiere insistir en buscar una diferencia entre el cristianismo y las religiones de Oriente, seguramente está en que el cristianismo original era afirmativo en cuanto al mundo. La Iglesia, sin embargo, logró invertirlo en lo contrario. Aquí está la fuerza y el secreto del cristianismo: reconocer al hombre y al mundo como pecaminosos y, sin embargo, considerarlos afirmativamente en ese carácter pecaminoso. La mitología del Santo Grial sabe de esa profunda relación entre el conocimiento y el pecado, entre la caída y la redención, cuando cuenta que el cáliz del Grial, que contiene la sangre de Cristo, fue cortado en la piedra que cayó de la corona de Lucifer en su caída. Caer en el pecado es caerse de la unidad a la polaridad. El hombre es pecador en sí, solo por existir como un ser polar. Esto es lo que quiere decir el concepto del pecado original. El hombre no es separable de la culpa, pero sí redimible.